Sábado 27 del 2026, continuación de la lectura de la Biblia, primer libro de Samuel. David perdona la vida de Saúl en Engadi. Cuando Saúl volvió a perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: He aquí, David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día de que te dijo Jehová: He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y habrás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de eso se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del mano de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor. El ungido de Jehová, que yo extienda mi mano con él, porque el ungido de Jehová. Así reprimió David a los hombres con palabras. No les permito que se levantasen contra Saúl. Y Saúl saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después, saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo: Mi señor el rey. Cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a la tierra e hizo reverencia, y dijo David a Saúl: ¿Por qué oyes las palabras de los ¿Por qué oyes las palabras de los que dicen: Mira que David procura tu mal? He aquí hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase. Pero te perdoné, porque dije: No extenderé mi mano contra mi señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu mano en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto, y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitarme. Juzgué Jehová entre tú y yo, y venguéme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos: Saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti, tras quienes ha salido el rey de Israel. ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defiende de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir esas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿No está la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró, y dijo a David: Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien. No me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová a tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo, y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Ahora yo entiendo que tú has de reinar, y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Juradme pues ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de ti, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. David y Abigail. Murió Saúl, y se juntó todo Israel, y lo lloraron, y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán y en Maol. Había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía 3000 ovejas y 1000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto de Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes, y les dijo: Subid a Carmel e id a Nabal, y saludable mi nombre, y decid así:
Sea paz a ti y paz a tu familia, y paz a todo cuando tienes. He sabido que tienes esquiladores, ahora tus pastores han estado con vosotros, no les tratamos mal, ni les falta nada en todo el tiempo que has estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto, hallen por tanto esos jóvenes gracias a tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des de lo que tuvieres a mano de tus siervos, y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas esas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen en los censores. ¿Ha de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que me he preparado para mis esquiladores, y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas esas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: Cíñase cada uno su espalda. Y se ciñó cada uno su espalda. Y también David se ciñó su espalda. Y subieron 3 David con 400 hombres y dejaron 200 en el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: He aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos, apacentando las ovejas. Ahora pues reflexione y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cuernos de vino, 5 ovejas guisadas, 5 mellados de grano tostado, 100 racimos de uva pasadas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos, y dijo a sus criadas: Id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían enfrente de ella, y le salió al encuentro. David había dicho: Ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada te haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escuche las palabras de tu siervo. No haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso en Nabal, porque conforme a su nombre así es, él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido a venir el derramar sangre y vengarte con tu propia mano. Sean pues como Nabail tus enemigos y todos los que procuraron mal contra mi Señor. Y ahora esté presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dando los hombres que siguen a mi Señor. Yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor. Por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días, aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida. Con toda la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que vivan delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de la onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga mi Señor
conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel. Entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos con haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti. Acuérdate pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy se encontrase. Y bendito sea su razonamiento, y bendita tú que has estorbado hoy de ir a derramar sangre, ya, y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro de aquí a mañana, no le hubiera quedado con vida a Nabal. Ni un varón recibió David en su mano lo que había traído. Y le dijo: sube en paz a su casa, y mira que he oído tu voz, y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal, ni un varón, y recibió David de su mano lo que le había traído. Y dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz, y te he tenido respeto. Abigail volvió a Nabal, y he aquí que tenía banquete en su casa, como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre, y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó con una piedra y 10,000. Después Jehová hirió a Nabal y murió. Luego que David oyó de Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado el mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad a Nabal sobre su propia casa. Después envió David a hablar a Abigail para tomarla por su mujer y los siervos de ella, diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte con su mujer. Y ella se levantó y se inclinó su rostro a tierra, diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió de mensajeros de David, y fue su mujer. También tomó David a Ahinoam de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galim. David perdona la vida de Saúl en Ziph. Vinieron los filisteos a Saúl en Gaba, diciendo: ¿no está David escondido en el collado de Ávila, al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Ziph, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Ziph. Y acampando Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino, y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David por tanto envió espías, y supo con certeza que Saúl había tenido, y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormía Saúl, Amber, hijo de Ner, general de su ejército, y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Entonces David dijo a Abimelech Eteo y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab: ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo a Abisai: yo descenderé contigo. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Amber en el ejército alrededor, estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: ahora pues déjame de la tierra con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré
y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai, no le mates, porque quien extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente. Dijo además, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descienda en batalla, perezca, guárdame Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza de él, la lanza que está a su cabecera, y la vasija de agua, y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl. Y se fueron, y no hubo nadie que viese ni extendiese. Ni velase pues, todos dormían, porque un profundo sueño enviado que Jehová había caído sobre ellos. Entonces pasó David al lado opuesto, y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos, y dio voces David al pueblo, y Abner hijo de Neir. David al pueblo y Abner hijo de Ner, diciendo, ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo, ¿quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner, ¿no eres tú un hombre y quien hay como tú en Israel? Porque pues no has guardado al rey tu señor, porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que soy digno de muerte, porque no hagáis guardado a vuestro señor, el ungido de Jehová. Mira pues ahora donde está la lanza del rey, y la vasija del agua que estaba a su cabecera. Y conociendo Saúl la voz de David, dijo, no es esta tu voz, tu hijo David. Y David respondió, mi voz es el rey, señor mío. Y dijo, ¿por qué persigue a mi señor, a su siervo que he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Y Jehová te incita contra mí. Haced la ofrenda, mas si fueran hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Entonces dijo Saúl, he pecado, vuelve, hijo mío, que ningún mal te hará más, porque mi vida ha sido estimada. Preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo te he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey, pase para acá uno de sus criados y tómala, y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová le había entregado hoy en mi mano. Yo no quise entender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí cómo tu vida ha sido estimada, preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a Jehová, bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tus cosas grandemente, y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino, y Saúl se volvió a su lugar. David entre los filisteos. Dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mañana. Al fin será muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Y así escaparé de su mano. Se levantó pues David, y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó. Y Aquís, hijo de Maón, rey de Gad, y moró David con su familia. David con sus dos mujeres, Ahinoam Jezreelita, y Abigail, la mujer de Nabal, en el de Carmel. Y vino Saúl la nueva de que David había ungido a Gad, y no lo buscó más.
David dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dada lugar en aquella las aldeas para que habite allí, pues porque ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real. Aquí le dio aquel día a Siclab, por lo cual Siclab vino a ver en los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días de David, que David habitó en la tierra de los filisteos, 1 año y 4 meses. Y subía David con sus nombres y hacían incursiones contra los jeruitas, los amaselitas, porque estos habitaban de largo tiempo en tierra, desde como quien va a Sur hasta la tierra de Egipto, y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los carneros, los camellos y las ropas, y regresaban aquí. Y decís aquí donde habéis merodeado hoy. Y David decía: en el Neguet de Judá y el Neguet de Jerameel, o en el Neguet de los ceneos. Ni nombre mi mujer dejaba a David con mi vida para que viniesen acá, diciendo: no sea que den aviso de nosotros y digan: esto hizo David, y esto fue costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y aquí creía David y decía: él se ha hecho abominable a su pueblo Israel, y será siempre mi siervo. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel, y dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que hará su siervo. Y Aquis dijo a David: por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda su vida. Saúl y la divina de Endor. Ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Rama su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Suén. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vino Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó tu corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová. Pero Jehová no te respondió ni por tu sueño, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que, para que yo vaya a ella, por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres. Y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo: yo te ruego que adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, como ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos, porque pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir. Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te hará venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer de Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl, diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a la tierra, hizo gran reverencia. Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que no me declares lo que te hago hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano, y lo ha dado a tu compañero David, como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek. Por eso Jehová te ha hecho esto hoy, y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos.
y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, y Jehová entregará también el ejército de Israel en mano de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra cuando grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl, y viéndolo turbado en gran manera, le dijo: He aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz, y ha arriesgado mi vida, y he oído las palabras que tú has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas su camino. Y él rehusó, diciendo: No comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer. Él él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre su cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego y tomó harina y la amasó, y coció de ella panes sin levadura, y lo trajo delante de Saúl y de tus siervos. Después de haber comido, se levantaron y se fueron aquella noche. Los filisteos desconfiaban de David. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afet. Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis, y dijeron: Príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos: No es de David, el del siervo de Saúl. Y rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no te he hallado falta en él desde el día que pasó a mí hasta hoy. Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él, y le dijeron: Despida a este hombre para que vuelva al lugar que le señalaste. No venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque qué cosa volvería mejor a la gracia de su señor, que con las cabezas de estos hombres. No es de David, de quien cantaban en la danza diciendo: Saúl hirió a sus miles, y David a sus 10,000. Y aquí llamó a David y le dijo: Vive Jehová, que tú has sido recto, y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala ha hallado en ti desde el día que tuviste a mí hasta hoy. Mas los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. David respondió a Aquis: ¿Qué he hecho que has hallado en tu siervo desde el día que soy contigo hasta hoy, para que yo vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Aquis respondió a David y dijo: Yo sé que tú no eres bueno ante mis ojos como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos te han dicho: No venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana tú y los siervos de tu señor que han venido conmigo. Levantaos al amanecer, marchad. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse volver a la tierra de los filisteos. Y los filisteos fueron a Jezreel. David derrota a los amalecitas. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negué y a Siclag, y habían asolado a Siclag, y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero nadie, pero nadie, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba
alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel, también eran cautivas, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de aprenderlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Abimelech: yo te ruego que me acerques al ephod. Y Abiatar acercó al ephod a David, y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a todos estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos, y David siguió delante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar al torrente de Besor. Y hallaron el campo de un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión en la parte del Negueb, que es de los cereteos, y de Judá, y al Negueb de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás, y ni me entregarás en mi mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevo pues, y he aquí que estaban derramados sobre toda la tierra, y comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra los filisteos, de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó una cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les había tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas esas ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: ese es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre ellos que habían ido con David respondieron y salieron: porque no fueron con nosotros, no le daremos el botín que hemos quitado, sino a cada uno una mujer y hijos que le tomen. Y se vayan a David, y dijo: no hagáis eso, hermanos míos, de los que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano los mediadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende la batalla, así ha de ser la parte de que queda con el bagaje. Le tocará parte igual desde aquel día en adelante. Fue por esto ley y ordenanza de Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclag, envió el botín de los ancianos de Judá y sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros, el botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Bet-el, en Ramot del Negueb, en Jatir, en Aroet, en Simof, en Estemoa, en Racal, en la ciudad de Jeramel, en la ciudad del Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atar, en Hebrón, y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Muerte de Saúl y de sus hijos. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán,
a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl, y aborreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y hubo un gran temor de ellos. Entonces dijo a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incursisos, y me traspasan y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella, y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos los varones y todos los hijos y su escudero y todos los varones y los de Israel que eran del otro lado del valle. Y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había ungido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Los filisteos vieron y habitaron en ellas. Aconteció el siguiente día que, viendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos, para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus oídos y al pueblo, y pusieron sus armas en el templo de Astarot, y colgaron tu cuerpo en el muro de Betsaín, mas de Betsaín, de Betzán. Mas oyendo los de Jabes de Galán, esto es que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres y valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche, y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos de un muro de Betzán. Y viendo a Jabes, los quemaron allí, y tomaron sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días.